Adelante, Res. El día siguiente sería Navidad. Y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque pasaban unos pocos kilos del peso máximo permitido y el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. ¿Qué haremos? Nada. ¿Qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. La sirena aulló y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. ¿Qué?, preguntó el niño. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la Tierra, un 24 de diciembre del 2052, para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día, cerca de medianoche, hora terráquea, según sus relojes neoyorquinos. El niño despertó y dijo: «Quiero mirar por el ojo de buey». «Todavía no», dijo el padre. «Más tarde. Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos». «Espera un poco», dijo el padre. El padre había estado despierto. Volvióse a un lado y a otro, pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. «Hijo mío», dijo, «dentro de media hora será Navidad». La madre lo miró consternada. Había esperado que de algún modo el niño lo olvidara. El rostro del pequeño se iluminó. Le temblaron los labios. «Sí, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? Me lo prometieron. Sí, todo eso y mucho más», dijo el padre. «Pero», empezó a decir la madre. «Sí», dijo el padre. «Sí, de veras. Todo eso y más. Mucho más. Perdón, un momento. Ahorita regreso. Vuelvo pronto. Los dejo solos unos 20 minutos». Cuando regresó, sonreía. «Ya es casi la hora. ¿Puedo tener un reloj?», preguntó el niño. Le dieron el reloj y el niño lo sostuvo entre los dedos. Un resto del tiempo arrastrado por el fuego, el silencio y el momento insensible. «Navidad, ya es Navidad. ¿Dónde está mi regalo?». «Ven, vamos a verlo», dijo el padre, y tomó al niño de la mano. Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre lo seguía. «No entiendo». «Ya lo entenderás», dijo el padre. «Hemos llegado». Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó 3 veces y luego 2, empleando un códice. La puerta se abrió, llegó luz desde la cabina y se oyó un murmullo de voces. «Entra, hijo, está oscuro. No tengas miedo, yo te llevaré de la mano. Entra, mamá». Entraron en el cuarto y la puerta se cerró. El cuarto realmente estaba muy oscuro. Ante ellos se abrió un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de 1,5 metros de alto por 2 de ancho, por la cual podían ver el espacio. El niño se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo, y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. «Feliz Navidad, hijo», dijo el padre. Resonaron los viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey, y allí se quedó largo rato, simplemente mirando al espacio, la noche profunda y el resplandor.
el resplandor de 100,000 millones de maravillosas velas blancas. ¿Qué les parece, mis adorados Grinch, en una noche prenavideña, este cuento de el señor Ray Bradbury? Buenas lunas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es la caja de cuentos. Perdón, no me quedé sin voz. Pero esto es la caja de cuentos. Hoy 20 de diciembre del 2013. Y gracias por la narración, Arraez. Nos acompaña también esta noche nuestra amiga Oli Frey, que anda por acá. Hola, esto no es Poder Animal, esto no es Lado B, pero aquí ando de metiche con la Tortutribu y con la manada de peludos Frey. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Hola, Arraez, hola, Alex. Pues aquí estamos para hablar sobre este tema tan peculiar. Ya Arraez nos acaba de introducir sobre ese sentimiento, ¿no? Sobre esta celebración y sobre un rito muy peculiar que es el tema de los regalos. Y para hacer esta caja de cuentos interesante, pues bueno, va a haber un poco de todo. Como bien lo mencionó Arraez, aquí estamos los Grinches de este lado. Yo soy Grinch total, Oli es pseudo Grinch porque ella sí tiene nacimiento y fiesta de fin de año, muy agradable con todos sus seres queridos. Sí, además bien barata mi fiesta de fin de año. Y Arraez nos va a hablar un poco sobre todos los mitos que dieron origen a esta simulación de festividad que no tiene en realidad un sentido filosófico, un sentido teológico o teosófico, más bien tiene un sentido práctico que apunta directamente a que llenes tu vidita vacía de amor, pero amor hacia todo lo material, hacia el hedonismo, hacia el nihilismo, hacia un montón de cosas que la mercadotecnia te dicta desde tu estado de humor, desde sentirte bondadoso todo este mes, ¿no? Hasta de conceder deseos. ¿Qué opinas, Arraez? ¿Cómo vamos los temas? Vaya, es que es un tema escabroso en verdad, ¿no? Porque por un lado tenemos la Navidad, de la que pues estamos hablando, que es esta Navidad comercial, ¿no? Totalmente globalizada, que ha trascendido otras ideas, otros cultos, etcétera, ¿no? Ya como una especie de religión corporativista global. En donde, como en esa famosa caricatura de la Pantera Rosa, esta que entra a una biblioteca de un ojo que todo lo ve, el control pues también es en base a las luces, ¿no? Y ves que de repente de una máquina saca luces y luces y luces de Navidad, ¿no? Y como hay una serie de elementos simbólicos, ¿no? En estas cuestiones de la Navidad, ¿no? Hay quien lo califica totalmente de un rollo pues, corporativista, ¿no? Capitalista, etcétera, pues de consumo. Hay quien habla de las balanzas de pagos, de los equilibrios, de las utilidades, etcétera, ¿no? Hay muchos discursos en la Navidad, ¿no? Hay también el típico discurso popular, ¿no? De que pues tanta gente que no va a tener nada en esta Navidad, etcétera, ¿no? Estamos llenos también de leyendas urbanas de la Navidad, ¿no? Y pues la Navidad viene de la cuestión latina de la natividad y se refiere más que nada pues a los cultos solares, ¿no? A los cultos que en el solsticio de invierno celebraban en todas las culturas, ¿no? En todas las latitudes, el nacimiento del sol, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues también ya es viral, ¿no? El hecho de que se pretende equiparar de alguna o de otra forma el que los principales íconos de las mitologías, de las creencias, de las tradiciones, son en sí pues toda una serie de, digamos, de un legado solar o de dioses solares.
Así también, pues ya es bastante popular, ¿no? También en esta cuestión global, el conocimiento de que, bueno, pues antes de los dioses solares hubo una serie de diosas lunares, ¿no? Curiosamente. Y pues es tan antiguo como los sumerios, como los olmecas, ¿no? Y como culturas que ya estaban en Sudamérica antes de los incas, ¿no? En fin, en todas las latitudes. Como por ejemplo, si me permiten rápidamente, yo quisiera leer algo que pues para nosotros puede ser como muy, muy cercano, ¿no? Pero también puede ser muy distante, ¿no? Como en todas latitudes, con la cristianización, cuando avanzó hacia Asia Menor y hacia Europa y para África y hacia Europa y de ahí hacia otras partes del mundo, ¿no? Como América, etcétera, ¿no? Pues siempre se dio el mismo fenómeno, una sobreposición de un culto solar encima de otro, preexistente. Así tenemos que en Mesoamérica y el solsticio no solamente se refiere al sol como donativo, el sol como ese aspecto físico que podemos ver, sino a las cuestiones metafísicas, ¿no? Que en la cosmogonía pues daba, ¿no? Entonces el solsticio para los aztecas es el nacimiento de Huitzilopochtli. Y aunque tenemos muy metidos en la idea que el nacimiento del Imperio Azteca es como el nacimiento de México, pero realmente México no nació con el establecimiento del Imperio Azteca. Pero hay todo un proceso de transculturización previa, como bien lo asienta en su código los otomís. Mientras los españoles y cristianos de Europa celebraban con regocijo el nacimiento de Jesús, ¿no? Como una reminiscencia de todos estos cultos solares, ¿no? Como Mitra, Krishna, Zoroastro, Horus, el mismo Ra, Odín, Woden, o las diosas solares como Sol o Suna, o la diosa antes del budismo en el Japón, pues estaba culto a la diosa solar también, en el shintoísmo, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, que los habitantes del Valle de México se preparaban simultáneamente para recibir alegremente al Niño Sol, ¿no? Como en Xochimilco, ¿no? Que hay un eclecticismo entre el hijo de la Xochiquetzali, que es la diosa y que prodiga al sol, ¿no? Y que lo trae al mundo, y está mezclado con el niño Jesús, ¿no? ¿El niño Pa te refieres? Exactamente. Y pues ya en lo que era el Templo Mayor, y otras partes como una parte del Hospital de Jesús y otros sitios, etcétera, pues hay piedras o hay cosas que conmemoraban el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? De hijo de la madre, de una diosa madre también lunar, como sería en este caso pues Tlacuatlicue. Y se preparaban, ¿no?, para este día, curiosamente también en las fechas del solsticio de invierno. Por eso también pegó muy bien. En el primer día del Panquetzalistli, que es el 15º mes del calendario Nahuatl, de los 360 días, más 5 días adicionales llamados Nemontemi, o los días asiagos o el no tiempo, se realizaba un culto en honor al dios Huitzilopochtli, al colibrí izquierdo, al colibrí zurdo, ¿no?, al de la profecía de Tenoch. El niño Sol, que además era un dios que se incorporaba, ¿no?, nuevo también hacia otros dioses que habían sido retomados de la cultura olteca tolteca.
y que también tenía su parangón en los mayas. Y este nuevo dios pues era también hijo del sol de alguna forma, ¿no? Y durante el solsticio de invierno, que antiguamente pues ocurría hacia el 25 de diciembre, después de los cambios calendáricos de las horas, de la hora sideral, etcétera, y de que el mundo moderno pudo fijar con mayor precisión el tiempo, por así decirlo, ¿no? Ahora es el 21 de diciembre y el sol ya había recorrido la bóveda, en la bóveda celeste, pues varios puntos, ¿no? Y cuando el sol tenía que descender hacia el inframundo, porque por 3 días no lo veías y después volvía a salir en el horizonte, ¿no? Como resurgiendo, como naciendo de vuelta. Y esto lo vemos no solamente en el nacimiento de Huitzilopochtli o en el nacimiento de Quetzalcóatl o en Horus o en Ra, etcétera, ¿no? Sino que también pues lo vemos en otras culturas, ¿no? Como el festejo a Inti, ¿no? Y el Huaricocha allá en las culturas incaicas. En fin, entonces, pues bueno, ¿no? Durante el solsticio, pues como ya dijimos, el sol se iba al Mictlán, al lugar de los muertos, como por ejemplo el sol Ra, en lo egipcio se va hacia el reino de los muertos también, y es cuando tenemos esta clásica imagen de una serpiente que se come a un sol negro, que es el Dexel-Apófisis. Entonces ya después de que Apophis devora al sol, ¿no? Como Huitzilopochtli va al Mictlán, pues donde se transmuta en forma de colibrí y regresa al origen. Ambos son alados, curiosamente. Por eso los mexicas celebran en el solsticio de invierno el nuevo advenimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Hijo del dio la guerra como uno de los hijos de Júpiter, que era Marte también. Y en el mes del Panquetzaltli, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario gregoriano reformado. Para ellos, el nacimiento de Huitzilopochtli era una fecha calendárica y muy importante, ya que en el solsticio de invierno, cuando el sol era más pequeño desde su percepción, la luz del día duraba menos y el sol se encontraba más hacia el Huitzitlán, que era entonces nacía el Güey Yuacuisque o Huitzilopochtli, de la misma forma como desaparece en el horizonte y reaparece de vuelta el sol, naciendo de vuelta, ¿no? Los aztecas celebraban esto ya desde antes de la llegada de los españoles. Entre los mayas, ¿no? Se celebra también pues el viaje al inframundo de Uno Huanampú, y pues como una especie de paralelismo. Y por la noche y al día siguiente había fiestas en todas las casas donde se obsequiaba a los invitados pues comida y se hacían unas estatuillas o unos ídolos pequeños hechos de maíz azul, tostado y molido, mezclado con miel negra de maguey, ¿no? Y pues también podría ser que corriera ya desde aquel entonces algunas cantidades de otli, ¿no? O de algún fermento. Entonces ya con la cristianización de los aztecas, de los nahuatlacos y de los demás pueblos mesoamericanos, debido a que estas festividades del solsticio de invierno no eran desconocidas por los pobladores, ¿no? De los, pues digamos, originarios, los frailes evangelizadores pues aprovecharon las coincidencias, ¿no? Para así en los cristianizar
a los nativos, valiéndose de estas similitudes para traerlos a su lid, ¿no? Y como ya sabemos, ¿no? Así que así empezaron las posadas, ¿no? Los que quedaron después de la conquista y los descendientes de ellos, pobladores de Tenochtitlán que habían llegado de Aztlán, ¿no? Y a todos los habitantes que después formaron la colonia, así como y lugares religiosos activos para hacer posible que se reconociera tan pronto el cristianismo y estas celebraciones. Y esto trajo la Navidad, digamos, ¿no?, al nuevo mundo, nuevo para ellos, claro. Y pues aprovechando la conciencia de las fechas, ¿no?, reitero, pues se promovió sistemáticamente la sustitución de personajes, ¿no? Así desaparece como tal el dios prehispánico Huitzilopochtli, aunque pues, lo conocemos, así que no podamos decir que haya muerto. Y vive en el Logos, ¿no? Y mantuvieron esta celebración, curiosamente, y ahora pues solamente pues le ponen un nacimiento y un árbol de Navidad, y etcétera, ¿no? Y pues se va como transmutando de esta manera. Y bueno, eso es en cuanto a lo que tenemos más cerca, ¿no?, por así decirlo. ¿Algún otro comentario, cuento? Pues únicamente retomar esta idea de que el culto a la natividad en realidad tiene que ver más con los cultos solares, como bien mencionaste. Por ejemplo, en el tema de los egipcios, el culto a Ra o a Atón, que es el disco solar, esta idea de que el disco muere cada día, ¿no?, y renace, pues, y aunado a lo que comentaste de estos 3 días que se pierde el sol y se transmuta o renace, pues a mí no deja de sorprenderme la rapacidad de la Iglesia católica cristiana, por ejemplo, para apropiarse de estos ritos que bien mencionaste. Y como y por ejemplo, te comentaba, pero yo creo que no me alcanzaste a escuchar, el tema de las posadas, de dónde surgen las posadas en la evangelización en América. Pues esta idea de matar al demonio, por ejemplo, ¿tú tienes alguna idea por qué comienzan el día 16 y terminan el 24? ¿Habrá algún factor de numeralia por ahí? Dime, del 16 al 24, bueno, pues el 16 vibra con la torre destruida. Después viene el 17, que es el día de la estrella, ¿no?, que se le brinda pues el culto. El 18, el día del conflicto 19, es el primer día solar. El 20 es el día del juicio. El 21, que sería el día del solsticio, pues es precisamente el día de la coronación, según el orden como numerológico de la Cábala. Y curiosamente antes, ¿no?, el día 12 tenemos la celebración de la diosa madre, ¿no?, lunar también. Y de la Tonantzin aquí en América, ¿no? Exactamente. Y toda esta cuestión pues agregada, ¿no?, como a la Tonantzin o a la Coatlicue, ¿no?, la agarran los franciscanos, le encargan el cuadro a este maravilloso pintor Marcos Zipacli, ¿no?, que hace este elaborado eclecticismo entre una deidad prehispánica y una diosa virgen europea, que a la vez es la reminiscencia de una serie de diosas, ¿no?, en este rollo, ¿no?, como Sinana, Asharat, Astarte, Demeter, qué sé yo, y la apócrifa Semiramis, ¿no?, que también pues en la mítica de Nimrud, ¿no?, allá
en las Babilonias. En fin, ¿no? Es tan antiguo que, pues bueno, tiene hasta sus guerras por el trono solar en la épica de los dioses y sobre todo en los cuentos y en las mitologías antediluvianas, ¿no? Y también señalar que, por ejemplo, en este culto a la diosa madre es un acertado caso de estructuración de imagen, nuevamente como la fe, la fe católica se trae un ícono desde Extremadura, la Virgen de Guadalupe o del Río de Luz, ¿no? Que Extremadura era la región de donde venía Hernán Cortés y muchos de sus hombres, que no eran, por cierto, lo mejorcito que tenía España, ¿no? Entonces, en este caso sincrético de estructuración de imagen de la Virgen de Guadalupe, es una virgen domada, ¿no? Que tiene una mirada hacia el suelo, sometida, las manos juntas, que además están amarradas con un lazo dorado, y que está pisando la luna, ¿no? Que también por ahí había un símbolo que alguna vez comentaste, ¿no? ¿Por qué la virgen está de pie? No es porque se haya perdido su silla y por eso se le levantó la villa, ¿no? Sino porque hay ahí un símbolo respecto al pisar la luna, ¿no? Así es. Y no es una virgen, pues no es una virgen dura como la Virgen de la Macarena o la Virgen del Pilar, que si uno va a Zaragoza y entra a esa catedral, pues no haces menos que sentirte intimidado por la Virgen del Pilar, que te mira desde el altar con una rudeza. Y además es un caso curioso porque, por ejemplo, en esa catedral de Zaragoza, durante la guerra civil tiraron 2 bombas y esas 2 bombas no estallaron, están en el techo. Es impresionante porque tú ves hacia el techo y ves las 2 bombas que están ahí, ¿no? Y ninguna estalló. Entonces dices, wow, o sea, esta virgen sí es tan cabrona que hizo que no estallara su recinto, ¿no? La Virgen de Guadalupe no es ese caso. Es la Virgen de los mexicanos, es la madrecita morena, sometida. Y como bien mencioné, ¿no? Porque también tenemos la de Juquila, una virgen de mirada ruda. Podría ser esta también una diosa de inframundo que se traslocó a virgen, la de San Juan de los Lagos, ¿no? Que tiene una mirada negra, que concede, en fin, hay muchos, pues, eclecticismos que mueven una cantidad de peregrinos impresionantes. Inclusive podemos ver a través de la historia los retratos de la Virgen de Guadalupe, cómo se le han añadido cosas, ¿no? Desde su manto estrellado hasta los ángeles, ¿no? El primero estaba cargada por un angelito mestizo, después en un efecto de equidad pues le ponen por ahí un ángel blanco también, ¿no? Después la coronan, después le vuelven a quitar la corona. Hay una serie de ahí de estilos estéticos a lo largo de esta tradición pictórica que inclusive la Virgen de Guadalupe o la celebración de la diosa madre pues te narra y marca, digamos, el inicio de esto que ahora se conoce como el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? ¿O tú qué opinas, Oli? ¿Andas por ahí todavía? Sí, los estoy escuchando. Ah, perdón. Pues mira, es sí, es increíble todo lo que se mueve el 12 de diciembre. De hecho, pues yo estaba realmente muy molesta porque aparte, pues bueno, a los que tenemos que llegar al centro a trabajar y tenemos que atravesar por la zona donde los peregrinos mártires vienen desde sus lugares de orígenes, caminando y dejando perros a su paso y basura, y ese es el rastro de su devoción. Pues bueno, o sea, es increíble ya el fanatismo luego al que se llega, y como dices, le van implementando cosas y cosas a la imagen, pues a lo mejor ya después se pierde la esencia, ¿no? No sé, la fe ya se vuelve pues algo fuera, pues ya, ¿no? Fuera de las cosas que uno puede entender. Te mostré una imagen que, o sea, es increíble, saliendo de mi trabajo, o sea, un árbol donde yo nunca me había fijado, ahí se pone un puesto de periódicos. Bueno, ese 12 de diciembre salgo en la noche y me doy cuenta que ya le habían puesto escarcha pues el nudo ahí del árbol, porque le vieron ahí medio una forma parecida a una virgen. Ahora ya le pusieron ahí una veladora. Pues más bien como óvalo, ¿no?
Sí, o sea, pues como cuando se rompe una rama, ¿no? O sea, que donde quiera puedes ver vírgenes, ¿no? Los vamos Las pareidolias. Sí, o sea, es increíble. Y ahora diario que paso, o sea, me da hasta risa que ya le tienen la veladora todos los días ahí prendida. Van a quemar el árbol, oye. Sí, no, y además ni por eso se quita el que estorba ahí de los taxis, ni el que estorba en el del puesto de periódicos, porque ahí hay una rampa de discapacitados. Entonces, bueno, ha habido accidentes ahí porque están estorbando, pero eso sí, ya al rato le van a hacer ahí un nicho, no sé qué se les va a ocurrir hacer, que Dios es la Virgen de la Recaudación, que nos libre de los impuestos, ¿no? Porque está frente a esa. Entonces, hablando de sí, entonces, o sea, son cosas que ya se salen de, pues, no sé, de entendimiento. Yo no entiendo, o sea, ese día se vuelve un caos, todo el mundo, o sea, igual que la Navidad, ¿no? O sea, todos quieren ser buenos, todos son santos, ¿por qué no se portan bien todo el año? Yo puse un Twitter porque sí estaba muy enojada, o sea, ¿por qué no cambiamos las peregrinaciones por buenas acciones? Y en lugar de estar dejando basura y hacerle el cuento porque van a bailarle a la Virgen o van caminando ahí con bebés y, bueno, pues increíble, carriolas, ¿a qué llevan esos niños, no? O sea, crear caos y la gente que sí trabajamos, o sea, porque además no es nada más ese día, tienen como 2 semanas antes dando lata todos los que tenemos que pasar para allá, verdad, para nosotros sí verdaderamente somos mártires. Entonces, pues lejos de que los demás se unan a lo mejor en la misma fe, pues nos da coraje. Y, o sea, yo soy católica, yo sí estuve en el grupo de liturgia, o sea, les puedo confesar muchas cosas. Yo sí llegué a estar ahí en la misa de gallo, en la misa de Navidad, en la misa que quieran, pero después de ver tanta cosa, digo, prefiero mejor hacer algo bueno por mis semejantes, que estar por un día ahí elevándome, creyéndome santa, ¿no? Entonces, pues sí, ya después caemos en cosas que no van, o sea, que ya se van fuera de lo que a lo mejor es la esencia de la época, que no debería ser ni siquiera por un día, ¿no? Por una época. O sea, mejor vamos a portarnos bien todo el año. Estoy medio grinch. No estoy completamente grinch, pero sí algo. La fe se transforma en dogma. Fíjate, ¿no? Y es curioso cómo nos autorreferimos con este injerto de la cultura gringa, el Grinch, que es un retomar, ¿no? De otros como personajes también de la mitología paranavideña, digamos. Ves que siempre hay duendes y otros pues elementos, ¿no? Que también han sido modificados, trastocados, ¿no? Curiosamente ahí siempre te pintan a Santa Claus, que a ver si podemos hablar un poquito de la historia de Santa Claus y cómo se agarraron a un antiguo dios, pues celta, germánico, ¿no? Y lo transformaron en el señor del anuncio. Anuncio Coca-Cola. El refresco de cola, pero bueno, también al desmitificar algunas cosas, algunas leyendas urbanas, pero también pues agregar otras, ¿no? ¿De dónde salió el árbol, no? Porque el árbol no es solamente algo que haya venido de Europa, ¿no? En todas las civilizaciones hay un culto al árbol, ¿no? Como la primera cosa que brota de la tierra y te da frutos, ¿no? Los mayas tenían su cruz cósmica, que era un axis mundi, que era el árbol de la vida, ¿no? La Kabbalah es el árbol de la vida, ¿no? El orden de los sefirot, como las esferas que pones en el árbol, ¿no? El árbol también tiene que ver con otras tradiciones que no tenían que ver necesariamente con la cristiandad, ¿no? Los druidas tenían su suástica también, ¿no? Sí, los druidas y todas las religiones, o sea, puedes encontrar las esvásticas en los incas, en los druidas, en los celtas, en los germanos, en los asirios, en el antiguo Irán, ¿no? O en el Irán, ¿no? Que por cierto, pues ya no queda nada. En fin. Muy bien, vamos a poner orden un poco en esto. Y vamos a tomar lo que dijiste. Vamos a hablar un poco de dónde viene cada cosa. De dónde viene Santa Claus. Y después hablamos del árbol. Y después hablamos de los regalos.
y después nos vamos en ese orden. ¿Qué opinas? Me parece bien. Háblanos del señor Panzón, entonces. De el señor Panzón de el traje rojo, ¿no? O como alguien me dijo, that fat ugly guy. Eso del traje rojo está medio... Uy, ¿no? Bueno, es que también tiene que ver con el fuego, con el calor, ¿no? Y lo que se celebra es de okay. El fuego de interior. Y además está presente precisamente, tiene que ver mucho con el árbol también. Okay. Pero el árbol tiene dos historias, uno del culto masculino y uno del culto femenino, en reacción subversiva al culto masculino. Pero primero me voy con Santa Claus. Bueno, venga. Santa Claus, digamos que podemos establecer una línea histórica desde Odín o Wodin, ¿no? Que pues podemos visualizarlo, ¿no? Con su yelmo alado, tuerto como Horus, ¿no? Con sus dos cuervos, montando a un caballo de 8 patas. Y después de eso, Odín o Woden o el Wanderer o el vagabundo se quita después de el Ragnarok, que es el apocalipsis, por así decirlo, de el Hiten, ¿no? De estos cultos antiguos mal llamados paganos Hiten, pero sí Hiten. Después vamos a ver a Odín como un vagabundo. Entonces es cuando surge este icono que lo ves en los druidas, ¿no? Que es alguien que sostiene un cetro, un palo, un báculo, etcétera. Entonces lo vamos a ver como un vagabundo, desarrapado, ¿no? Barbudo y con este cetro. Después, pues todavía conserva muchas veces a sus cuervos junto, otros ya no. Y este palo que él porta, ¿no? Que todavía lo podemos ver en la carta del tarot del ermitaño. Es un tronco, es saloch, ¿no? Es una vara y representa precisamente una antigua tradición que había en muchas partes, ¿no? De que tenías que meter a tu casa para hacer carbón, para calentar tu casa, un leño. Y este leño tenía que estar como incandescente. Entonces el chiste era conservar este leño como al rojo vivo, así, ¿no? Y que se estuviera en este estado el mayor tiempo posible. Este leño, si lo suspendes también en su forma vertical, ¿no? Pues pones unas tiras de color, ¿no? Y pones a unas lindas chicas en algunas vestimentas folclóricas, ¿no? A dar vueltas alrededor de él, prácticamente en todas las geografías. Y también es pues el festejo del árbol de la vida, ¿no? Tiempo después, ¿no? En vez de que Santa Claus o Odín, ¿no? O el padre de la Navidad, o en francés Papá Noel, o también en referencia a San Nicolás con San Nic, o con un arzobispo llamado Santa Claus, ¿no? Que también tomó su lugar. Entonces, en vez de ser un vagabundo, ahora ya se vestía más nice, ¿no? Porque era un obispo, y por eso le llamamos Santa Claus, ¿no? En referencia a este obispo que transfigura este asunto, y en vez de ir con su vara, empezó a cargar este tronco en la espalda para llevarlo a la casa para dar calor. Y este tronco fue transmutándose, ¿no? A hacer regalos y cosas para la casa, ¿no? Comida,
juguetes, etcétera. Y de ahí viene un poco también esta imagen, ¿no? De que te traen juguetes. Y este periodo, ¿no? Que se le conoce como, no tanto el Guadalupe Reyes, pero que encaja perfecto en él porque va de el solsticio, ¿no? Hasta los primeros días de febrero, ¿no? Digo, los primeros días de enero, perdón. Lo que llamamos esto de los Reyes Magos, ¿no? Donde también, pues, de alguna u otra forma se dan regalos, etcétera, ¿no? Y que esta es solamente una de tantas, pues, historias que están en un contexto de muchos otros cultos solares previos. En fin, es como podemos ver, ¿no? En ese árbol de Navidad, ¿no? De aparador, de plástico, con esferas que ya no son de cristal, de ese como laminado, que ya no le ponen pelo de ángel, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto algunos nacimientos, pues, espeluznantes, ¿no? Donde les ponían ríos, cascadas, montañitas, diablitos, angelitos, animalitos, bueno, o sea... Pastorcitos mexicanos, ¿no? Impresionante. Alguna vez en el FONAR vi un nacimiento maravilloso. Estaban vestidos como a la usanza como nahuatlaca, y toda esta pastorela era en torno más bien como a un nacimiento de el sol Huitzilopochtli, así como retomando ese sentido, ¿no? Para volver a hacer un eclecticismo, una cosa maravillosa, ¿no? Y también tenemos, pues, muchas significaciones paralelas, ¿no? Tenemos una, pues, artesanía mexicana bastante conocida que se llama el árbol de la vida, ¿no? Que también hace referencia al árbol. Tenemos los ojos de Dios, que son, o mal llamados ojos de Dios, una artesanía chárrica, ¿no? En fin, tenemos varias cuestiones que se van como juntando, ¿no? En un principio, pues obviamente no eran focos, ¿no? Es tan quiche como ver un altar a la Virgen o a algún santo patrón, ¿no? Lleno de foquitos, o esos que se mueven en tercera dimensión. No sé, ¿no? Yo quiero pensar que, pues, en un futuro vas a tener unos santos hologramáticos, ¿no? Santos paganos, tal vez. En fin, todo puede suceder, en esta cuestión de todas estas simbologías y cuestiones que llenan el imaginario del colectivo, ¿no? Pues sí, y como mencionaste, pues, finalmente esto es la caja de cuentos, y hay cualquier cantidad de explicaciones para esta celebración que, yo insisto, no tiene pies ni cabeza, ni siquiera un sentido teosófico, sino es como la mezcla de un mix ahí muy extraño. Me parece muy interesante algunos cuentos que quiero retomar. Por ejemplo, esto de Santa Claus. Se narra de este santo que dijiste, un santo irlandés que rescataba a niños desnudos que traficaban en barriles con sal y que eran destinados para tráfico. Quién sabe qué harían con ellos. Y este fraile irlandés, pues, se da cuenta de este tráfico, él intercede y rescata a estos niños, y de ahí deriva la idea de hacerlo santo, ¿no? Fue una persona muy buena, y de hecho del Claus derivan, pues, muchos apellidos. Por ejemplo, Santa Claus, Nicolás, Nicole, Collins, muchos apellidos derivan de esta raíz, por ejemplo, ¿no? Sobre el árbol de Navidad, yo tenía entendido que en la tradición nórdica, ha estado Hermes aquí para que nos contara más sobre esto. Las cabezas de los enemigos eran cortadas y eran puestas en estacas o bien en árboles. Esto para sentenciar, para indicar, por ejemplo, en una ruta, en una vereda, cuando llegaba algún enemigo a
con pretensiones de confrontar alguna tribu vikinga, pues que se diera cuenta de que al ver árboles con cabezas en las ramas, pues desistiera de la idea de intentar algo siquiera, ¿no? Cosa que más adelante pues ya lo haría Vlad Tepes, ¿no? En los bosques de Hungría, para hacer desistir a los otomanos de invadirla. Pero hace sentido que, por ejemplo, el árbol de Navidad ya no tenga cabeza, sino tenga pues esferas, que viene a ser como pues un símbolo, quizás, no sé, hay algo ahí muy oculto en el tiempo. Oli, ¿tú sabes algo acerca de la tradición del árbol de Navidad o del nacimiento, del Belén? Bueno, sí, el árbol, bueno, ya no me acuerdo, pero cuando estaba en la liturgia, como yo hacía el periódico moral, pues ponía ahí toda la explicación. Pues sí es algo como para la abundancia del siguiente año, ¿no? El árbol es vida y pues ya las esferas también tenían que ver como con los frutos que esperas, ¿no? O que recogiste durante el año. Y pues bueno, el nacimiento es más una pues representación, el hecho de tener imágenes, sobre todo los católicos, pues no sé, es como la idea de tener ahí a tu niño Dios, ¿no? De hecho hay personas que todo el año lo ponen como en una especie de altar, y para el 2 de febrero lo llevan a vestir, a cambiar, y bueno, lo llevan a escuchar misa, y es como, pues es todo un rito, ¿no? Lo que hacen muchas familias. De hecho, pues el 24, el hecho de pues ya es la última posada, ¿no? Que lo arrullan, le cantan, pues bueno, tiene pues más implicaciones o costumbres ya, pues católicas. Yo sí puse mi nacimiento, porque mi nacimiento es de esos que ya vienen compactitos, viene todo en uno, y pues fue un regalo de una amiga que no es católica, alguien se lo regaló y se le hizo feo deshacerse de él y me dijo, pues te lo regalo. Entonces pues bueno, ya lo puse ahí en la oficina. Pero pues bueno, sí, muchas veces adoptamos ciertas costumbres o tradiciones y muchas veces no tenemos idea bien de dónde vienen, ¿no? O cuál es la raíz real de esto. Es conforme nos lo van a lo mejor también deformando en la religión y se va pues ya siendo una costumbre, ¿no? Costumbres familiares, y pues así se van transmitiendo a las generaciones, ¿no? Que vienen. Sí, de hecho me viene a la mente ahora que mencionas esto de no sabemos de dónde vienen. Perdón. En el año de 1994, en Valencia, España, hubo una sobreproducción de uvas. Eran tantas las uvas que tenían que trascendieron a la temporada de cultivo. Entonces lo que hicieron para poder distribuirlas fue para las celebraciones de fin de año, pues fue poner de moda la idea de comer uvas, ¿no? Entonces cómete 12 uvas, una por cada campanada, y pide un deseo con cada uva. Entonces se instauró esta bonita tradición donde si tú asistes, por ejemplo en Año Nuevo, a querer comprar uvas, pues no te quiero contar cuánto cuesta el ramito de uvas, ¿no? Sí. Pero fíjate de dónde viene, ¿no? Sí, no, y de hecho, o sea, como decíamos, ¿no? Ya cae todo en un consumismo que sí, exactamente el día 31 o días antes del 31, por donde quieras, sobre todo cuando vas por no sé, por carreteras o por las pues cerca de autopistas, ves que tienen sus puestos de uvas y de sidras, ¿no? Sí, cómo no. O sea, donde sea ves eso, y la gente como desesperada, no es que si no me como las 12 uvas, pues bueno, el año que entra no me va a ir bien, y, o sea, todo lo que va haciendo, como dices, ¿no? Porque tenían un exceso de uvas, pues ya lo agarraron como tradición, y de ahí ya se agarra todo el mundo a adoptar, pues costumbres que no sabemos ni de dónde venían, ¿no? Igual que el clásico de que si no me pongo el calzón rojo y el amarillo y voy a ser desgraciada en el amor y me voy a morir de hambre porque no voy a tener dinero. Igual ahorita vas a cualquier tienda departamental y encuentras calzones rojos y calzones amarillos, y pues tienes que hacer el coordinado, entonces también ya te venden el brasier para que hagas el juego, y entonces, o sea, igual de dónde se sacaron esa idea, ¿no? Entonces, son cosas que se van pues así, ¿no? Ya
arrastrando. Sí, de hecho esta tarde conversaba en el chat de la caja de cuentos con Hermes, y voy a leerles lo que pusimos porque fue una conversación breve pero pues muy peculiar. Comentaba yo a Hermes: en mi opinión, la Navidad es un sinsentido de euforia donde se celebra el nihilismo de nuestras sociedades, que invitan a llenar cualquier vacío en 25 días, con toda la parafernalia comercial posible. Comillas, llena tu insípida vidita de amor. Sí, amor, pero amor a los objetos, el comercio y la experiencia de recibir. Esto me hace recordar que se pone de moda el lema este de es mejor dar que recibir, y hay mucha gente que lo que te da es una lista de lo que espera recibir, ¿no? Sí, de hecho vienen los intercambios que muchas veces, o sea, a fuerza, ¿no? Bueno, este año gracias a Dios que no hubo intercambio, ya nos faltaba, ¿no? En mi trabajo, ya después de tanta sacadera de dinero, o sea, ay, es que hay que hacer un intercambio, a ver, o sea, para que a fuerza te den algo y para que tú estés repelando porque no encuentras lo que el que te tocó y además te caía gordo te puso en la lista, o la hora de que te dan el regalo es, híjole, yo pues me esforcé por tratar de comprarle algo bueno al que me tocó y a mí ve qué porquería me dijo, ¿no? Entonces, pues sí, todo viene a derivar en el consumismo. Así es. Uh-huh. Y bueno, continúo con lo que le escribía. Dice, sí, vino muy ad hoc tu comentario porque es verdad. Aquí vienen los intercambios cuando dices es mejor dar que recibir y la gente te da una lista de lo que quiere recibir. Es esto que mencionas. Finalmente es cíñete a un deseo preestablecido, como se puede ceñir uno a una cena programada, ¿no? Y mágicamente todo el mundo se siente bondadoso y comprensivo, cuando no nostálgico. Hay que recordar que en esta época aumenta el índice de suicidios, gente que se siente sumamente sola, gente que se siente olvidada, porque desafortunadamente el bombardeo comunicacional, comercial, informativo, persuasivo, todo esto nos satura los sentidos de un falso espíritu navideño. Finalmente el cuento de Dickens, del cuento de Navidad, pues no es más que una denuncia a la época de Dickens, ¿no? Al tío rico que es avaro y que guarda todo, y que a la hora de la verdad, pues para no morirse y quedar en el olvido, pues se pone bien bondadoso y despilfarra, ¿no? Scrooge. Así es, el señor Scrooge. Y bueno, algo que también le comentaba a Hermes es que la religión cristiana se duele de muchas cosas. Entre ellas le falta rigor histórico, y esto lo sustituye por la propaganda y el oportunismo sincrético, porque se ha venido robando todos los mitos posibles, ¿no? Y me responde Hermes, ja, 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 y el Grinch habló, ¿no? Entonces le pregunto, ¿y usted qué opina, mi estimado Hermes? Y me dice, creo que en general compartimos ese mismo sentir. Lo más triste no es que la gente haga todo lo que haga en Navidad. Lo más triste es que no tiene la más remota idea de por qué lo hace, o de dónde se originan las tradiciones y el verdadero significado que tienen. Ya lo comentaba con Herraez que todo el mundo regala, comillas, cosas, y que en verdad existe una tradición sagrada detrás de esa acción, que desafortunadamente hoy en día se ha vuelto totalmente hueca y con un fin de consumismo únicamente. Le comento a Hermes, exacto, no hay un sentido genuino tras la tradición. Hasta el 14 de febrero resulta más honesto, porque se hace el amor con la amistad. Me pone, jaja, eso del 14 de febrero está bueno. Pero es un mal generalizado, el que la gente festeje, comillas, las cosas, y que en realidad no sepa de dónde sale el sentido original de las celebraciones. O en el peor de los casos, el cristianismo se atribuye la creación de fiestas, cuando en realidad lo único que hizo fue robárselas de otras tradiciones anteriores. Y si esto es cierto, a Cristo en un principio se le representaba como un niño con una varita que curaba. Hagan de cuenta que era como Harry Potter, ¿no? Pero como no tenían un dios o un dios andrógino, los cristianos, como en otras culturas, pues comenzaron a poner a este niñito un poco más femenino. Primero le pusieron cabello más largo, luego le abultaron el vientre y hasta le llegaron a poner pechos en algunas representaciones.
icónica sobre todo de las iglesias ortodoxas griegas y rusas. En estos iconos, por ejemplo, hay una película de Andrei Tarkovsky que se llama Andrei Rublev, que es muy interesante. ¿Sí lo ubicas, Raed? Sí, creo que sí. Que es cuando llevan a este pintor, Andrei Rublev, a pintar íconos, ¿no? A la catedral de me parece que es la de... Ay, ¿cuál es la catedral de esta que... ¿San qué se llama? ¿En dónde está la referida a catedral? Es la que hizo Iván el Terrible. ¿San Petersburgo? No, está en Moscú. Se me fue el nombre ahorita de la... Es la típica catedral rusa que tiene estas bóvedas en forma de cebolla. Junto al Kremlin. San Basilio. Así es. Sí. Y otro tema, por ejemplo, con esto de este Cristo, es que después vieron cuando Pablo, que es a quien se le atribuye en realidad como el verdadero artífice de la religión cristiana, él se asienta en Grecia y ve, por ejemplo, a Júpiter con toda su magnificencia, pues se le ocurre cambiar la idea de Cristo como un niñito y pues lo pone como una figura soberbia, sentado en un trono, con un cetro, como un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces aquí ya no importa la idea de esta dualidad Dios-diosa, como sí había, por ejemplo, en la cultura egipcia o en muchas otras, ¿no? Entonces, me responde Hermes, así es, finalmente la religión no es más que un instrumento de poder, no es una verdadera tradición espiritual, y bajo esa denominación, pues ha funcionado muy bien el negocio, porque es solo eso, es un negocio que lleva bastante tiempo funcionando, eso sí. Y le respondo, y finalmente también el cristianismo puede ser como un judaísmo de exportación, donde convenientemente los mismos judíos son señalados como los asesinos de Jesús, y por esto son puestos en una escala inferior por los católicos de todo el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, los cristianos se encargaron de masacrar a judíos en sus propias sinagogas, porque pues mataron a Cristo, ¿no? Entonces eran como la escoria del mundo los judíos, ¿no? Y entonces esta idea que nosotros tenemos cuando pensamos en un judío, pues tiene que ver mucho también con la propaganda cristiana, ¿no? Y me dice Hermes, así es, el final de todo es parte de un mismo show publicitario. Y se pone en duda la legitimidad de su culto. Porque ni el mismo Papa Francisco, con sus excentricidades, tiene credibilidad, ni debería inquietar a la comunidad gay, por ejemplo. Esta comunidad que se muere de ganas por un reconocimiento de su santidad. Porque serán gays, pero también son bien devotos, eso sí. Y me pone Hermes, ja, 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 eso sí que es una contradicción. Con todo respeto, pero no se puede ser gay y católico al mismo tiempo, porque son formas de vida mutuamente excluyentes. Es decir, si nos ceñimos al que es católico, ortodoxo, ¿no? Al menos con la base filosófica, comillas, actual que ha tenido el catolicismo. Pero ese es el detalle. La gente no se da cuenta y por un lado quiere ser liberal o diferente, pero por otro sigue atado a los dogmas que dicta la Iglesia. Simplemente no termino de entender. Y concluimos que sin duda todo esto pues termina siendo una farsa, ¿no? Sí, hay un poco de tradición, hay un poco de mito, hay mucho de comercio, hay mucho de negocio y mucho de euforia por la temporada. ¿O qué opinan? Pues a mí sí me gusta porque es en los días en que yo cumplo años. Sí, pues cada 27 no está desapercibido, yo lo sé. Hombre, tiene algo de magia, ¿no? El 28 ya es un mal día porque es el día del sacrificio, ¿no? Y, en fin, también hay cosas muy duras y vivas muy duras. Fíjate que, por ejemplo, en Irlanda y en Gales y al árbol sagrado se le llama el colinos. Y también antes de que llegaran pues los germánicos y otras cosas ya era una representación pues primitiva, ¿no? De el dios
de la tierra, así como el posterior Cernunnos. Pero en el caso de la cuestión del judaísmo, o sea, como de otra forma, así como se encargaron de invadir Irak, ¿no?, por cuestiones también pues históricas convenientes, el siguiente paso fue Siria. Siria fue la cuna de una cultura, de un judaísmo que muchas veces pasó hacia un cristianismo, sin tener este paradigma de que es de una diferenciación. Y esto también pues acarreó una cierta cultura y no va conveniente hacia el paradigma de los monoteístas peleados, ¿no? En fin, en la historia de de Yahvé, de Elohim, en el linaje de Enlil, Enki, etcétera, toda esta historia que nos viene por ese lado, pues que es asirio, ¿no? Sí, sumerio, después vino lo asirio, después vino lo acadio, lo babilónico, los hititas, los egipcios, en fin, todos tienen estos cultos solares, pero lo más curioso es que antes había un culto tanto solar como lunar, entonces había un culto femenino y un culto masculino, ¿no? Por ejemplo, hace unos pocos días, ¿no?, en el Ángel de la Independencia, curiosamente un icono fálico, con una Victoria alada, con una ángela, ahí como, pues, se hizo una festividad de el Hanukkah, ¿no?, también entre la comunidad, pues, judía misma, se festeja esta que es la de las luces, y pues, se celebra durante 8 días, y fue en base a conmemorar una guerra, ¿no?, que hubo entre los israelitas y los helenos a manos de los macabeos, ¿no? Entonces hubo ahí unos movimientos de independencia, etcétera, ¿no? Y con esta acción se logró purificar el famoso templo de Jerusalén, ¿no?, el templo a Yahvé, etcétera, de que pusieran como un changarro de cosas paganas afuera. Y la tradición judía habla de que se hizo un milagro en el que pudo encenderse el calendario del templo durante 8 días, o sea, en que no se apagó y la cantidad de aceite que tenía la lámpara, como lámpara de luz de Dios, que no una lámpara como la de Aladino, ¿no?, sino, no sé si han visto estas como candelabros de 7 o de 9 brazos. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces la de 9 brazos se llama Hanukkah, en honor a esta festividad, ¿no? Un brazo por cada una de estas cuestiones, y el otro, el más común, es de 7 brazos, ¿no?, porque 7 es el número, pues, de la entrada, ¿no?, hacia el plano de lo místico, porque es una religión que, a diferencia del cristianismo, no ha perdido esa cuestión mística. El cristianismo está desmitificado, ¿no? No ejerces una tradición, un misticismo, etcétera, ¿no? Y los que lo hicieron, pues, acabaron siendo, pues, como, pues echados de ejes, etcétera, ¿no? En fin, entonces, pues, esta es como también una de las razones por las que en algo que es un árbol o que representa un árbol se prenden las luces, ¿no? Del mismo templo de Yahvé, ¿no?, en algún momento dado, en el que en estas religiones semíticas se consolidó que el rito solar fuera falocéntrico, masculino, se corre del templo de Yahvé a Asherat, ¿no?, a la diosa, fuera, porque va a ser un templo del dios masculino. Entonces, afuera del templo de Yahvé yace muerta
para la historia esta diosa, y en su lugar crece un árbol, y en su recinto se pone el fuego para que ilumine, o sea, para que dé vida, para que dé calor en los momentos más áridos, ¿no? En el desierto sería la época más árida y más seca, ¿no? Y pues ya con la cuestión de que Navidad hay nieve, etcétera, o por lo menos para acá, para los que vivimos en el hemisferio norte, porque ha de ser alucinante, porque para allá, ¿no? Para los australes, pues ahorita hace un calor bárbaro. Es pleno primavera, ¿no? Y que pues todo tiene cuestiones de esta natividad, nevada, ¿no? Pero en fin, hace unos momentos vi unas imágenes de nieve artificial en el Zócalo, y me quedé, órale, en fin. Y bueno, ¿no? Y seguimos en esta misma línea, ¿no? De un eclecticismo que se sostiene y que perdura, ¿no? Y que muy posiblemente pues continuará y se ajustará a otros cambios, ¿no? Ya hay la Navidad vegana, como por ejemplo, ¿no? Ya hay cosas que se ven en el horizonte, ¿no? El futuro próximo. Claro, entonces, porque finalmente los animalitos estaban en la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, pues eso de que se los coman, pues un mal rollo, ¿no? Bueno, es que dependemos, desgraciadamente, en las escrituras de la mayoría de las religiones, ¿no? Se da por hecho que ciertos animales es un regalo de los dioses al hombre. Ya desde ahí, desde la percepción utilitaria, el especismo, etcétera. De hecho, Odín regresa del Wild Hunt, ¿no? De la cacería salvaje, ¿no? Y no es exactamente que cace animales, pero sí caza, pues, digamos que conciencias, ¿no? Y cosas que no deben de existir. En fin, hablamos de los Grinch, ¿no? Pues, ¿qué es un Grinch? Pues, un Grinch es una especie de ser un poco de características también como de ser inframundano, ¿no? Nos recuerda un poco al Krampus, ese que se lleva y que les hace travesuras a los niños antes de la Navidad, o al Calicanzaro griego, ¿no? Esas criaturas que salen precisamente en estas épocas, ¿no? Y por lo tanto hay que refugiarse todos en familia, ¿no? Hay que poner el muérdago, o hay que colgar el colador afuera de la puerta, ¿no? Y ese colador afuera de la puerta, que en otros momentos era la efigie de Pazuzu, o la efigie de la rama de la diosa Suna, etcétera, ¿no? Siempre hay una protección en la puerta, y todavía nosotros tenemos nuestra coronita con una campanita, un moñito rojo, que es una referencia al muérdago y a sus bayas rojas. También el hecho de que sean rojas tiene que ver con la Pascua y con la sangre, y también con los animales. Vemos también que pues los semíticos, pues más que ganado vacuno o porcino, pues consumían pues cabras, ¿no? Generalmente la Navidad se da en el tránsito del Sol por Capricornio. Y Capricornio es la cabra, ¿no? Y Capricornio es precisamente pues el macho cabrío, ¿no? El astado, etcétera, ¿no? El áquer, el chernunos, tiene cola de pescado porque precisamente pues ha evolucionado, ¿no? Representa todos los estadios de la evolución, y también está formado de animales, curiosamente, ¿no? En el México prehispánico pues hasta se freían las moscas, los chapulines, ¿no? Una mosca frita no era algo desagradable. En fin, había toda una dieta a base de animales. Pero ahora que poco a poco pues desde que surgió la filosofía vegana, para variar, pues en Inglaterra, ¿no? En un pensador, en un filósofo que hasta, si mal no recuerdo, fue hasta premio Nobel, pues obviamente también, ¿no? Como el cuento de hace rato, ¿no? De que pues hay cosas que viajarán
con los humanos, si es que llegan a ir a otros planetas, a conquistar otros mundos, etcétera, hacer la guerra o la paz o lo que sea. La referencia de la paloma, la referencia de que la paloma tiene que traer una hojita de laurel, ¿no? En fin, toda una serie de eclecticismos que se juntan y se juntan y se juntan, y pues los sufrimos y los vivimos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque si uno puede criticar desde la visión más occidentalizada y globalizada de ser urbano, que creció con otras responsabilidades, con el coche y con la tele y con el comercio, toda una serie de ideas, ¿no? De las mayordomías y de los credos sincréticos de otros. Pero la verdad es que es un tema muy delicado, mucho más complejo que eso. Y cada quien, de alguna u otra forma, pues, comercializado o no, pues es un momento en el que ya pasaron las cosechas, ¿no? En muchas partes del mundo era hasta este momento que se mataban a los animales y se sacrificaban. En muchas tradiciones y en muchas de cazadores y de gente que se alimenta de animales, antiguamente pues había una cuestión de que el sacrificio tenía que ser compasivo, entre comillas, ¿no? Y sin sufrimiento, pero en fin, ¿no? Como el kosher o etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas que también están relacionadas con lo que comemos en la Navidad, ¿no? Como un eclecticismo, ¿no? Ya hablaron hace ratito de las uvas, la sidra, ¿no? Que la sidra no es lo mismo la sidra como la conocemos en el mundo latino, ¿no? Como la sidra asturiana, gallega, que como la sidra del mundo, pues, anglosajón, ¿no? Que es más bien como un refresco de manzana. Uh-huh. O pues, muchas veces como una sidra caliente, es un té, ¿no? De manzana raro al que le ponen canela, en fin, ¿no? Y de repente tenemos castañas, y tenemos alfajores, y tenemos turrones, y la incorporación del animal, pues mesoamericano, el totol, el pavo, ¿no? Esta celebración gringa de nuestros vecinos, ¿no? El paso de todas estas cuestiones de el Halloween pues a la Navidad, y tenemos el Día de Gracias y el pavocidio pues masivo en medio, ¿no? Que de hecho es el día más importante que la Navidad. A partir del Thanksgiving Day se miden, sí, por ejemplo, las vacaciones, las contrataciones, es decir, la fecha es clave en la cultura gringa. Y es muchísimo más importante que la Navidad. La Navidad es así como, ok, pues ya es lo que resta, ¿no? Pero el Thanksgiving es la celebración. Así es. Y pues bueno, y ahí tenemos, ¿no? Y también tenemos las fiestas forzadas. Oli, tú me estabas contando muy enojada de cómo se te obliga a tener un sentimiento que a veces ni genuino es, ¿no? Pues mira, sobre todo no que no seas genuino, tú lo tienes con las personas que quieres, pero si todo el año te están jodiendo tus compañeros de oficina y quieren que de este mes estés yendo a fiestas, pero además, pues, o sea, no todos tenemos dinero para estarlo tirando en fiestas, entonces pues a veces es ilógico. Ahora hasta casi en meses sin intereses nos dieron la fiesta de fin de año. Dices, no voy a pagar, o sea, yo lo veo pues por el lado de mis hijos, ¿no? Rescatados, que la comida va a subir y yo comiendo media hora, a lo mejor me tardé si acaso, tú sabes que como muy rápido, en comer una comida de 1,000 pesos, que con 1,000 pesos mis hijos comen un mes, o uno mismo, ¿no? Entonces dices, ya es ridículo que haya gente que haga negocio, yo no sé, y además, ¿quién le permite que esté cobrando eso para una comida cuando te puedes ir a comer con alguien que tú quieras, a lo mejor con 200 pesos, 250 pesos, y ya es mucho, porque no, o sea, lo de menos es dónde vayas a comer, sino que realmente tú vayas a compartir con alguien. Y también, ¿por qué hacerlo todo ahorita? Pues mejor llévate bien con la gente durante el año y no estés dividiendo, no estés creando conflictos, y no porque
no quieras ir, además de que te obliguen para que se vea que todos somos muy buenos amigos y muy buenos compañeros. O sea, hay veces que ya no te aguantas, ¿no? Y luego aparte vete de comisión con ellos casi un mes, lo estás viendo diario, mañana, tarde, noche, todo el santo día ahí comiendo, cenando. O sea, es fastidioso. Entonces hay lugares donde sí es opcional y si quieres, ¿no? Pero cuando te obligan, pues lejos de hacerlo por gusto, te da mucho coraje y mucha gente es más, hasta paga y no va. O sea, pues ya lo que querían era mi dinero, ahí está. Entonces es increíble, ayer estábamos haciendo cuentas, de repente fueron y pidieron que para el aguinaldo de la señora de limpieza. Bueno, está bien, dices, bueno, a lo mejor sí, las empresas de limpieza hacen sus chanchullos para no darles pues, prestaciones, ¿no?, a la gente, y finalmente, pues bueno, ya están haciendo su trabajo. Pero, a ver, que cooperen para el árbol de Navidad. Además dices, matar un árbol, o sea, vivo, que caramba, no lo vamos a ver 15 días, lo pusieron hace 15 días, que fue la mayor obra que hizo todo el santo año la secretaria, lo único que hizo en todo el año, y todo el mundo tiene que pasar y a lavar porque le puso unas esferas al árbol. Y nadie la va a regar, seguramente. Pues no sé si a alguien le encargaron que regue el árbol, pero, o sea, ese árbol, cuando regresemos va a estar seco, lo van a terminar tirando a la basura. A mí me dio mucho coraje. Gracias a Dios a mí no me pidieron dinero para el árbol, pero pues, a otras personas sí. Pero indigna, ¿no? Sí, o sea, te da coraje. Es una estupidez. Sí, luego, y para los adornos. Y ahora cooperen para no sé qué. Ahora, afortunadamente, ni brindis ni intercambio, porque es que nos obliga hasta el intercambio. Entonces, o sea, dices, ¿por qué? O sea, si yo le quiero dar a alguien algo, pues se lo voy a dar, y si puedo, se lo doy de corazón y no nada más ahorita. Mucha gente me da risa que va, o sea, el consumismo, ¿no? Ay, no, es que le tengo que dar algo al jefe. De verdad yo ya no puedo estar gastando más ni en regalos ni nada, porque finalmente dice uno, ¿qué le regalo a alguien que tiene todo? Bueno, a lo mejor no tiene todo, ¿no? Pero materialmente, o sea, una persona que gana 20, 30 veces más que lo que yo gano, para que yo le llegue con, pues, ahí humildemente un regalito que ni va a usar, que al rato se lo va a dar a alguien más adelante, y pues a mí me representó a lo mejor dejar, no sé, de comer en un día, de comprar algo, ¿no? Para mí, para mis hijos. Entonces, ahí es donde la fiesta no se pone padre, ¿no? No, entonces, luego, bueno, a lo mejor costó $1,000 la fiesta. Hubo, ¿cómo se llama? Rifas. Y bueno, pues sí, la rifa, y bueno, los regalos por lo menos sí estuvieron mejor. Pero a mí no me tocó nada, entonces finalmente sales, no, pues... No importa, es Navidad, es el espíritu. Sí. Ajá, pero, o sea, también digo, pues, o sea, ¿por qué tengo que dar ahorita, no? Yo antes sí tenía mucho espíritu un año, sí lo he de confesar, y no nada más navideño. Bueno, yo hacía para Halloween, para todo, ¿no? Y para el 14 de febrero, para todo, y me la pasaba, bueno, preparando yo manualidades que hacía, y hasta en serigrafía les imprimía unos costalitos con el nombre y con no sé qué tanta cosa, y dulces y todo. No, qué dedicación. La verdad sí, pero no tenía hijos, ¿verdad? No tenía tanto hijo. Entonces, me encantaba hacer eso, y me encantaba darles y todo, y yo hacía unos separadores, sí, ya estaba la Tortutribu, porque ya aparecían ahí los dibujos de la Tortutribu. Se los daba y hasta les decía, el que junte 10 separadores, y después les voy a regalar una playera, ¿no? Y sí, o sea, había quien lo apreciaba, y yo veía que, ay, sí, mira, aquí tengo mi separador del año pasado, y lo usaban y todo. Porque decía, bueno, algo que medio les sea útil, ¿no? Si alguien lee, o por lo menos ven la ley de obra pública, que le pongan el separador ahí, ¿no? Entonces, sí, yo luego veía que abría su cajón, ay, sí, mira, aquí los tengo. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero había quien, ya después yo veía que estaban tirando su basura del cajón y saltaban mis separadores. Y un día dije, bueno, ¿para qué caramba estoy perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo? Si lo quiero dar, lo voy a dar, pero a quien yo se lo quiera dar, ¿no? Entonces, ya después dije, bueno, la verdad es que también hay muchas cosas que luego van haciendo que te quites un poco al espíritu. Digo, hay quienes, afortunadamente, pues de las personas que apreciaban lo que yo hacía, de detallitos, y no eran cosas caras, ¿no? Realmente no era, sino el detalle, pues, digo, se acuerdan de mí, de repente me mandan, yo ya no estoy en esas áreas, me mandan algo, y se los agradezco, ¿no? Porque sé que sí es de corazón, no es de que, para que vean que yo soy el de la oficina y que soy acá el del ambiente, ¿no?
Entonces digo, sí, ahí la única en mi lugar, en mi oficina, la que puso el nacimiento fui yo, porque pues yo tenía ahí mis muñecos y estaban estorbando en un cajón, entonces ya los saqué. Pero la verdad es que no iba ni a hacer, no iba a acomodar nada, no iba a poner nada. Tenía unos Santa Clauses de los que había hecho hace muchos años para regalar y pues ya los puse ahí, ¿no? Pero no, o sea, este año sí estuve así que no tenía ganas ni siquiera. Yo ya después de hacer separadores dije, ¿para qué estoy imprimiendo? ¿Para qué estoy gastando papel? Mejor los mando electrónicamente. Entonces ya hacía un dibujo mío con todos mis hijos, todos mis perros y tortugas, y se los mandaba. Entonces pues decía yo, bueno, el que quiera borrar el correo, pues que lo borre, ¿no? Al que le haya gustado, pues que guarde el dibujo. Entonces ya mejor lo hacía de manera electrónica y pues bueno, ya le llegaba a más gente. Este año ni de eso me dieron ganas, la verdad es que, no sé, tenía muy poco espíritu navideño este año. Y Se te van a aparecer 3 espíritus, vas a ver. Pues yo creo que sí, pero ahorita no, la verdad no me siento... Ayer, de hecho, o sea, ya que ya se acabó, ya nadie dijo, bueno, ya nos vamos a ver hasta el 7 de enero, o sea, yo no sabía si sí me iba a ir o no de vacaciones, como siempre estoy con la duda de si me van a dar o no vacaciones, entonces... Así ya, bueno, ya nos vamos, unos se fueron a una fiesta, iba a haber una posada ahí de nivel general y toda la cosa, pues cada quien para su casa, bueno, a su fiesta y yo ya me fui, yo me fui a mi casa, pero, o sea, no, se va perdiendo el sentido, no sé, uno se va haciendo más apático, te cae más gorda la gente que está ahí cerca, que ya uno va perdiendo ahí las ganas, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues en la casa yo antes sí también... éramos de estarnos dando regalos, pues yo creo que ya saben que yo me gasto el dinero en otra cosa y pues, bueno, ya no espera nada en mi casa, ¿no? De mí, bueno, mis papás, pero sí, mi papá era de repente, ay, vámonos, mi papá sí es de que tiene dinero y vámonos a gastar, ¿no? Entonces mi mamá también luego, pero ¿para qué vas a comprar algo que ni necesitas? O sea, ¿para qué vas a...? No, es que... Tiene así una Navidad, bueno, era una desesperación de vámonos rápido, a cada quien nos dio dinero, estábamos manacos, y cada quien compre algo y nos compra y ahorita ya vamos a la casa y nos los damos de intercambio. Entonces así como de ¿qué voy a comprar? No, o sea, como decía, el consumismo, la euforia, tengo dinero, quiero gastar, pues no, y al menos ahora ya no tenemos dinero y tampoco tenemos nada útil porque como se nos fue el dinero en estar gastando puras tonterías que luego dice uno, ¿y en qué me lo gasté? Oye, Oli, pero hay otro tema también que es ¿qué tan desarropada está la Navidad de un sentido ya digamos, era lo que decía, un sentido teosófico? O sea, la gente, yo no veo que aumente la gente en las iglesias, en las misas, el sentido religioso pues pasa totalmente desapercibido y se vuelve de repente más espectacular ver si al Papa le regalan un abeto de 1500 años, que es el más grande, que dices, ¿para qué chingados lo cortaron? No, si ya era casi, o sea, era una vida, pues para plantarlo en San Pedro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya ese árbol de 1500 años, cero respeto, ya le cortaron la vida y lo que termine de morirse, mientras todos lo llenamos de lucecitas que decía Raez, de pelo de ángel, eso es patético totalmente, ¿no? Pues sí, de hecho, bueno, para mucha gente es empezar a estar adornando y como me decías, ¿no? Que en la unidad donde vives hasta había bajado la luz porque en una privada retacaron de luces, o sea, como que empiezas a ver lucecitas por todos lados y ya, bueno, a mí lo que me empezó a dar fue así como de chin, ya se va a acabar el año, ¿no? O sea, empiezan a sacar las luces desde que se acabó el Día de Muertos, hasta en las tiendas lo ves, ¿no? Todo es de esferas, adornos. Ahorita estas fechas ya están en 60% porque ya toda la gente adornó. No es más la cosa de, ay, porque se ven bonitos los foquitos, porque quiero adornar, empiezan a sacar cosas ahí para colgar y bueno, hay gente que pues una compañera lo vi que estaba estresada que porque no tenía nada de Navidad, pero así, ay, es que tengo que ir a comprar un árbol porque es que no tengo nada de Navidad. Yo así como de,
¿por qué tienes que ir a comprar un árbol? Ella tiene un jardín enorme, y le dije, pues tienes árboles naturales, ¿por qué no? O sea, ella no pensaba comprar un árbol natural, ¿no? Quería comprar uno artificial porque tiene una casa a doble altura, algo así. Pero le dije, pues ¿por qué no aprovechas? O sea, tienes árboles, si quieres adornar algo, pues adorna lo que ya tienes, ¿no? ¿Para qué gastas? Entonces así como que estresada de, es que tengo que comprar, y luego a alguien le oí que, es que tengo que ir a comprar los regalos, y me faltan de fulano y mangano, pero, o sea, empiezan a hacer toda una lista y se estresan, y hay que ir a las ventas nocturnas, porque ahí voy a comprar regalos. La semana pasada cuando hubo ventas nocturnas y todo el mundo así de, ay, no, y ahí en la hora de esta fila para que te envuelvan, bueno, alguna vez fui a una, y fue... O sea, un caos, y dices, bueno, qué necesidad, o sea, porque todo el mundo tiene que regalar algo, si no, ay, no, ya, o sea, es como que voy a quedar mal, ¿no? O sea, seguramente Raez andaba ahí en la venta nocturna también. ¿No, Raez? No, pues, ya sabes que yo soy un súper, de que si ermitaño, minimalista, ciberprole. Así que... Pero la venta nocturna te llena el espíritu. Pues no he ido a ninguna venta nocturna todavía. Todas voy de día. No voy nocturna, voy de día. No, menos de día. Los que alcanzaros no andamos. Es como, por ejemplo, ahí en el trabajo, te llevan ventas. O sea, te llevan... hoy hay venta de chocolates, hubo venta de tenis y no sé de qué marcas hubo ahí, de ropa deportiva, y todo mundo, o sea, yo sí fui a una, eso sí te consta, Alex. Pero, bueno, esos tenis sí estaban en descuento, pero la gente, o sea, era una locura, así de, me tengo que llevar, si no, así como de, ay, no lo aproveché, bueno, hasta los que tenemos 2 sucursales de banco ahí, bueno, hasta esos, el banco estaba vacío porque todo el mundo estaba formado porque tenían que comprar unos tenis, ¿no? Ya veías el precio y decías realmente cuál descuento, ¿no? Porque yo compré si tenían descuento. Pero, o sea, otros así, bueno, así mucho, bolsas, cosas. Es que va a ser para el regalo de Navidad de fulano, mangano, pero, o sea, según aprovechando las ofertas para los regalos, ¿no? Y a veces dices, bueno, a lo mejor, pues como eso era lo que estaba en descuento, a lo mejor ni le gusta al que se lo voy a regalar, ¿no? O sea, todo es euforia ahorita. Pues bueno, nos dijeron que ya estaba el sueldo completo, ya nos lo pagaron. Ahorita todos tenemos la euforia porque tenemos dinero, pero ahora regresando en enero, ya lo que decíamos, nuestro cuento de hadas se acaba en enero, ¿no? Porque ya te das cuenta que compraste puras cosas innecesarias y te lo acabaste. Pero en enero empieza un nuevo año, totalmente virgen para ti. Pues no, porque en tu cuenta bancaria no, en tu tarjeta de crédito no es virgen. Ya es más violada y ultrajada que nada, ¿no? Pues sí, ya está sobregirada. Entonces, pues sí, hay cosas que dices, bueno, mejor pago primero mis deudas. O sea, es por ejemplo, simplemente para lo de la dichosa fiesta de fin de año. Todo el mundo preocupado, ay, es que la ropa, me tengo que comprar un vestido. Yo en años pasados, la verdad, no me compré ropa para la fiesta porque dije, bueno, a ver, ya me gasté en pagar el mugroso boleto obligado de la fiesta. Y luego todavía voy a gastar en ropa que, pues a lo mejor me la pongo ese día y yo la verdad no puedo usar vestido para poder salir viva de mi casa con tanto perro, no puedo usar un vestido. Entonces ese día lo uso, si tengo vestidos, pues me lo pongo ese día y ya. Entonces digo, ¿para qué voy a gastar en algo que no me voy a poder poner los demás días, no? Entonces, pues bueno, pero la cosa es, ay, tenemos que estrenar. O sea, todo es, tengo que estrenar, me tengo que ver así, me tengo que comprar. O sea, tengo que. Pues dices, pues ¿por qué tengo que? O sea, incluso hoy oí algo hablaban de los festejos en pareja, ¿no? Que luego se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues un año en tu casa, un año en mi casa y así. Entonces dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué forzosamente esas fechas tienes que pasar? O sea, si tú quieres pasarla con tu familia, pero tu marido no, o tu esposa no, ustedes pueden darse muchas noches de Navidad o muchos festejos de Navidad cualquier día del año, ¿no? Porque es necesariamente, ay, no, es que si ese día no voy, híjole, ya se acabó el mundo, ¿no? Es donde donde la fiesta, el símbolo, ya pierde su sentido y se vuelve
obligado, ¿no? Sí, o sea, fuerza, tengo que ir. Y si no tengo ganas, o sea, a lo mejor hay un día que tú no tienes ganas de festejar la Navidad, te quieres quedar a dormir en tu casa, ¿no? Pero, ay, no, es que te van a ver mal si no vas a casa de la suegra, a casa de la mamá, a casa del tío. O sea, yo me acuerdo que llegó a haber incluso un año nuevo en casa con mis papás. Nos fuimos a dormir. O sea, nos fuimos a dormir, creo que el año nuevo nos la pasamos durmiendo así de, ya cenamos, ya dimos gracias a Dios, vámonos a dormir. Y ya, o sea, no, más fiesta, ¿no? Y no pasó nada, o sea, no pasó nada. Y muchos, no, porque las 12 uvas, y de salir con la maleta a dar 20 vueltas, y no sé qué tanto. Entonces, creo que Raez quiere leer un cuento. Me parece muy bien, nos quedan, sí, de hecho, 10 minutos. ¿Qué les parece si aprovechamos para rescatar un poco de esta bonita tradición? Ok, sí, perfecto. Escuchemos a Raez. Entre los paralelismos de la realidad y la ficción, de Leopoldo Alas Clarín, don Baltasar Miajas llevaba de empleado en una oficina de Madrid más de 20 años. Primero había tenido 8,000 reales de sueldo, después 10, después 12 y después 10, porque quedó cesante. No hubo manera de reponerle en su último empleo y tuvo que conformarse, pues era peor morirse de hambre, en compañía de todos los suyos, con el sueldo inmediato inferior. Esto me rejuvenece, decía con una ironía inocentísima, humillado, pero sin vergüenza, porque él no había hecho nada feo, y a los catones de plantilla que le aconsejaban renunciar al destino por dignidad, les contestaba con buenas palabras, dándoles la razón. Pero decidido a no dimitir, qué atrocidad. Al poco tiempo, cuando todavía algunos compañeros, más por mostrarle que por espíritu de cuerpo, hablaban con indignación del caso inaudito de Miajas. El interesado ya no se acordaba de querer mal a nadie por causa del bajón de marras, y estaba con sus 10,000 como si en la vida hubiera tenido 12. En otras ocasiones hubo tentativas de dejarle cesante, por no tener padrinos, aldabas, como decía él con grandísimo respeto. Pero no se consumaba el delito, porque a falta de recomendaciones de personajes, tenía la de ser necesario en aquella mesa que él manejaba hacía tanto tiempo. Ningún jefe quería prescindir de él, y esto le sirvió en adelante no para ascender, que no ascendía, sino para no caer. Sin embargo, no las tenía todas con. Y a cada cambio de ministerios se decía, Dios mío, si me bajaran a 8. Por lo demás, no pensaba en las cosas públicas más que cuando había crisis, hasta que los chicos anunciaban por las calles el extraordinario con la caída del ministerio. Si aquellos Día de Reyes, muy tempranito, los chicos se encontraban en el terrado sendos juguetes de todo lujo. Él, un guerrero indomable con uniforme de teniente de caballería, con todas las armas y galones que eran de ordenanza. Ella, una casa puesta para un matrimonio de porcelana, con ama de cría, un chiquitín y 2 criadas, una de ellas negra. Era una maravilla. El entusiasmo de aquellos niños pobres que otros años se contaban con una caja de pinturas de peseta y una prepona de precio no tuvo límites ni entrañas. A Marcelo, el lujo segundo, el más cariñoso, el más aplicado y más metido por los mimos de su padre, los reyes. No habían traído nada porque nada era un cartucho de dulces que se encontró al lado de sus soberbios juguetes. Pero bien Pepilla y Carlos no tuvieron lástima, ni siquiera delicadeza delante de su hermano, sin padrino rico ni pobre, porque lo había sido un abuelo ya difunto, hicieron alarde de su riqueza, de su suerte escandalosa, de su alegría insolente. Los niños son así, ya lo dijo Víctor Hugo, pintando el tormento de un sapo. Como a don Baltasar no se le ocurrió remediar aquella injusticia de la suerte, no supo nada a tiempo. El encargado de dar la sorpresa fue un muchacho que, con el mayor sigilo de parte de los ricachos americanos,
dejó de noche con pretexto de una visita, cerrado, los regalos aquellos con tarjetas en que se leía a Pepilla, a Gaspar, a Carlitos, al Chor. El cartullo de Duchos de Marcello era uno de los 3 que su madre había comprado, porque aquel año el presupuesto de las miajas andaba apuradísimo, y la noche anterior, la del 4 al 5, el matrimonio con profusa tristeza resignado había resuelto, después de melancólica deliberación, que era una locura gastar aquello en juguetes, por modestos que fueran, cuando no había apenas para garbanzos ni para remendar las botas de los chicos. Esta cuestión de que en la Navidad, ¿no?, hay gente que carece, que hay pobreza, es básica de todas las realidades y de todos los cuentos. Cuando don Baltasar, muy temprano, subió al terrado y vio a sus hijos en torno del portentoso hallazgo y se enteró de todo, y contempló la alegría loca, salvaje de los egoístas agradecidos y pues inocentes de su alma, después miró a Marcelo, que pálido sonría con una mueca dolorosa, chupando la cinta azul de seda de su cartucho de dulces, siente un gusto doloroso en el alma, una especie de agonía. Su papá era juguete de movimiento, cariño, así parecía pesar el niño consolándose. Aquellas caricias de resignación monstruosa, porque el padre abuelo había muerto, resignación a los 8 años, exaltaron más la sensibilidad paterna. Don Baltasar se creyó una inspiración, mitad amor, mitad rebeldía, y por ello fue que lo exclamó con voz nerviosa, enérgica, de fingida alegría. Feliz Navidad. Observó, señores, que aquí falta un rey. ¿Qué rey? ¿Qué rey?, gritaron Pepita y Carlos. Si falta uno, a ti, el rey Melchor te regaló esto a ti. Eso de rey Gaspar, falta resaltar, que es el que trae el regalo de Marcelín, cosa rica. Pero amigo, como el rey Baltasar viene de más lejos de allá, Miajas era un mal orientalista de la Conchinchina, pues viene retrasado por las nieves, como los 3 meses, pero vendrá. Hoy yo te aseguro que vendrá, no pasa de mañana, Marcelín, crea a tu padre, y de aquí una escena mental, ¿no?, como la romería de Reyes Magos allí en el paseo. Qué conveniente. De la Alameda Sur, y digo, de la Alameda Centro y también de la Alameda Sur, ¿no?, y de muchas otras partes. Es impresionante. Marcelo, con lágrimas de inefable alegría en los ojos, sonriendo pues entre lágrimas, como Andrómaca, miraba a su padre extasiado, dudando de su felicidad futura. ¿Quién de ustedes o de alguien que conozcan no tiene una foto, ¿no?, en un burrito, un close? Típico. De algún bulevar, de algún de algún paseo. El creer o no creer, creía y no creía. En los reyes, ¿era acaso dudoso aquello de el milagro de los juguetes puesto en el balcón por manos invisibles? Pero ahora se inclinaba a pensar que su rey esta vez iba a ser su padre, y se lo agradeció tanto, era mejor así. Pero vendría el juguete, ¿y qué le va a traer?, preguntó Carlos, entre incrédulo y envidioso de una dicha futura en la que ya no le tocaba nada. Eso Dios lo sabe, pero me parece a mí que va a ser. ¿Tú qué opinas, Marcelo? Marcelo era particularmente aficionado a la defensa de las plazas fuertes. Era el baobam de la casa, y mientras que Carlos se amarraba hasta los luces, él prefería construir murallas de cartón. Con el ingenio positivo improvisaba aspilleras, cañones, reductos, combinando los más heterogéneos desperdicios de la industria, dedales viejos, rodajas de pies de butajas rotos, cápsulas vacías de escopeta, cajas de cerillas y otra porción de inutilidades que, combinadas y distribuidas, convertían la mesa del comedor en una fortaleza muy respetable. Marcelo opinó que el rey Baltasar le traería, si era amigo de cumplir, soldados de latón de artillería. ¡Auch!
de artillería, Grinch, ¿no? Pues sí, pero también eran muy socorridos, ¿no? ¿Les gustó? Sí, sí, pero también qué conveniente, ¿no? O sea, este rey viene desde lejos, no viene retrasado. Exacto. No, es que... Siempre está uno como con la expectativa, ¿no? Y eso es también lo que te venden. La expectativa, pero después viene la desilusión, que era algo que comentaba Oli, ¿no? Primero todo tu fe, por ejemplo, en esta cuestión del regalo, del otorgar, y después ay, pues me tocó esto. Es decir, la sustitución de la expectativa por la realidad cuando llega, pues es muy distinta, ¿no? A veces se goza más esa misma expectativa que el resultado final, sea, por ejemplo, como un soldado de artillería, ¿no? Exacto, ¿no? Y pues lo que simboliza, ¿no? ¿Quiénes de niños no jugamos con los soldaditos, con las pistolas y todo esto que te regalan en la Navidad, los suéteres, los calcetines, las lociones, etcétera? ¿O qué me dices de los Indian Gifts? ¿Sí saben qué es un Indian Gift? No. Dinos, por favor. Un Indian Gift es uno de esos regalos que tú le das a otra persona, pero en realidad el regalo es para ti. Ah, que lo que tú deseas. Sí. Oigan, pues antes de que se acabe, yo sí quisiera decir que pese a todo y a pues inconvenientes y pues aprietos, etcétera, ¿no? Económico, existenciales, administrativos, teosóficos, pues la Navidad desde niño siempre me ha gustado, no por la Navidad misma, sino porque hasta la fecha todavía nos reunimos en torno a alguien, viajo, veo a mucha de mi familia que no veo a veces en todo el año, y pues sí me gusta ese aspecto. Sí me gusta, lo admito. Pues hay familia que uno podría permitirse ver a lo largo del año y convivir más. O sea, a mí me parece, sí entiendo el sentimiento, porque digo, en mi familia yo soy el Grinch, ¿no? Pero hay muchas Navidades que yo no he pasado con ellos, muchas. Porque aprovecho cualquier otro momento del año para poder tener cualquier momento espléndido con ellos. Entonces... es algo que de repente dicen, ¿no? Qué lástima que no estés aquí. Yo digo, ¿por qué lástima? Hemos tenido muy buenos momentos, hemos procurado tenerlos. Que eso era otra cosa que decía mi padre, ¿no? Decía, hay que procurar los buenos momentos, los malos llegan solos. Y pues como que se me quedó muy clavado eso, y pues hay que hacerse y demás, ¿no? No esperar a que llegue una temporada como para que eso se dé, aunque desafortunadamente... pues así ocurre a veces, y pues lo que te resta es efectivamente gozar ese momento, porque es el tiempo de, ¿no? Llegó el tiempo de, y finalmente pues esto se liga a la historia personal de cada quien, ¿no? Bueno, también para muchos es porque por las vacaciones a lo mejor se pueden desplazar, ¿no? Para ver a su familia que tienen en otro lugar. Sí, el mejor momento que yo conservo de una Navidad es cuando, siendo muy niño, me vi en una esfera de Navidad amarilla, y ve que las esferas pues son convexas, entonces se deforma la imagen. Y después me vi en otra que era verde, y me vi otra vez deforme en una roja y me volví loco en ese momento viendo esferas, hasta que agarré una, se cayó, se estrelló, y yo creo que cuando se estrelló pues se me estrelló también la ilusión ahí, ¿no? Pero fue un instante muy, muy peculiar que recuerdo mucho, ¿no? Ese sí lo gocé, el verme en una esfera deforme y en otra, y en otra, y en otra, hasta que dices, qué frágil es todo esto, ¿no? En fin. Pues chicos, son las 11. ¿Algo más que tengan por ahí en el tintero? Yo nada más quiero decir que esta Navidad no regalen mascotas, no regalen animales, porque... desgraciadamente muchas veces lo hacen de sorpresa y no saben si los demás están preparados para recibir una vida. No un regalo, no es un juguete, es una responsabilidad. Entonces,
Por ahí creo que subí al Quinto Poder algunos pues anuncios que he estado haciendo, incluso con fotos de mis niños. Por favor, no regalen mascotas. Digo, hay muchas cosas que regalar. Si quieren, regalen mejor muñeco de peluche, o si no, mejor no regalen si no lo sienten. Pero por favor, mascotas no, porque muchas de ellas en febrero, marzo, abril, más cuando son cachorros, van a estar en la calle y no tenemos ya muchos lugares ni muchos espacios para poderlos albergar. Mejor evítenlo. Eso es lo que quería agregar. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Oli. Yo comparto, no regalen una vida a alguien que no se va a hacer cargo de vivirla junto a ese ser. ¿Raes? Totalmente de acuerdo con la premisa, ¿no? Siempre hay que ser responsables de las mascotas. Y bueno, que no son las mascotas, son nuestros compañeros, ¿verdad, Peluche? Y bueno, pues se nos queda Dionisio, que también crucificado. No acaben crucificados como todos los dioses solares. Dioniso, perdón, porque Dionisios son los reyes que se nombraron en su nombre. Dionisus. Pues este asunto también, ¿no? De que la Navidad es una pachanga, pues una conmemoración solemne, espiritual, teológica, ¿no? Es una mezcla también, ¿no? Mientras los mal llamados paganos estaban ahí juntándose todos en el yule y haciendo ruido y festejando la vida, ¿no? En el invierno, pues estaban los otros haciendo oración, etcétera. En fin, como quiera que ustedes lo sienten, ¿no? Es una época, pues, para estar resguardado. Algunos que pueden viajar, pues qué padre. Los que no hemos tenido vacaciones en no sé cuánto tiempo, pues bueno, ya las tendremos. En fin, ¿no? Traten de pasársela lo mejor posible, como quiera que sea, ¿no? Y no acaben como los dioses solares, todos crucificados. Y ya saben que Raes está tuiteando su lista de lo que espera recibir este 27 de diciembre, así que entren a su timeline. Entren a su timeline para que vean ahí la lista de lo que quiere recibir. Muchos libros que pedí, eso sí. Perdónenme, árboles. Yo por eso siembro árboles, y yo aquí tengo enfrente un árbol natural con sus raíces vivas, etcétera, bien bonito, festejando al aguezote, que es el árbol de la vida de Xochimilco, que es lo que le da centro a la chinampa. En este caso, frente a mí no hay tal, hay un limonero, pero lo representa, ¿no? Y pues un pinito que está aquí junto también vivo, ¿no? Y pues es bien bonito. Y pues las luces, como quiera que sea, y no como motivo de la decoración tradicional, ¿no? Porque ya en todas las tradiciones generalmente se iluminan las casas en estas noches, en todas las latitudes y en todas las épocas desde la antigüedad. Y bueno, pues de aquí hacia el retropostmodernismo y el corporativismo espacial, pues un abrazo, pásenla bien, feliz Navidad, Hanukkah, solsticio, lo que crean o lo que no crean que esto sea, newtoniana, ¿no? Decían por ahí también otros, celebrar a Newton, pues bueno, ¿por qué no? Si ustedes quieren. En fin, un abrazo, pásenla bien, un beso ahí donde quiera que estén. Muchas gracias a quienes nos escucharon, a Cesare, al Arlequín, que quiere el juego de Pokémon. Tenemos por aquí también a MX00001. Alguien más entró por ahí, no recuerdo quién. Pues gracias a todos los que nos acompañaron en Caja de Cuentos, y nos escucharemos próximamente. Buenas noches a todos. Y feliz Navidad. Y felicidad, ta.
un abrazo.